Bienvenidos a un nuevo episodio de NefroTalk. Hoy estamos aquí con Jordi Espí, adjuntos del Hospital Universitario Solafé. En concreto, se ocupa de trasplante, por lo cual la persona ideal para una revisión de un tema donde la fe es referente por toda la comunidad valenciana y también más allá. Sí, cuando quieras, Jordi, muchas gracias a los primeros y cuando quieras puedes iniciar. Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues nada, vamos a hacer una charla, un seminario sobre trasplante de páncreas-riñón. He querido titular en este NefroTalk la sesión con el título Cuanto antes mejor, y ahora os explicaré un poquito por qué este título. Bueno, sabemos que el tratamiento de elección de la diabetes tipo 1 con enfermedad renal crónica diabética es el trasplante de páncreas-riñón simultáneo, ya que el trasplante de páncreas es la única terapia que va a conseguir un estado glucémico en el paciente diabético. Sabemos que el paciente con diabetes tipo 1 y enfermedad renal crónica diabética pues tiene una serie de complicaciones a niveles de lesiones micro y macrovasculares, y el control férreo de estos niveles de glucosa conllevan un enlentecimiento de la progresión de este tipo de lesiones y en algunos casos incluso una reversión parcial. Con lo cual, con el trasplante de páncreas y el control estricto de ese control de glucemia, vamos a conseguir una mayor supervivencia del paciente y una mejor calidad de vida en estos pacientes. ¿Y por qué cuanto antes mejor? Pues porque, como ya sabemos en esta tabla que habla del riesgo cardiovascular en función de la albuminuria y la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 1 desarrolla albuminuria y posteriormente un deterioro funcional progresivo, que además en los últimos estadios de la enfermedad se producen de forma muy rápida, con lo cual necesitamos una evaluación precoz de este paciente para intentar incluirlo cuanto antes en lista y que se trasplante, si es posible, prediálisis. ¿Y en qué pacientes se debe plantear este trasplante de páncreas-riñón simultáneo? Pues en el último consenso de la ONT sobre este tema habla de aquellos pacientes con enfermedad renal crónica por diabetes tipo 1. También podríamos plantearlos en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, pero individualizando los casos. Pacientes con edad menos de 55 años, y podríamos valorar esos pacientes con algún año más, pues 56, 57, siempre y cuando tenemos un estado de patología vascular o cardiovascular muy aceptable. Siempre que, como estamos hablando, siempre que exista una ausencia de vasculopatía periférica y coronariopatía grave, en ausencia también de neuropatía motora o autonómica incapacitante. Los criterios de selección son los normales habituales para el trasplante renal y, como por supuesto ocurre también con el trasplante renal, la ausencia de trastornos psiquiátricos y psicológicos graves. Y en cuanto a contraindicaciones relativas, yo quería hacer hincapié en dos, que son dos factores que siempre, cuando hacemos sesiones conjuntas con este tipo de evaluación de este tipo de pacientes, pues siempre hacemos mucho hincapié, y son el tabaquismo y la obesidad, puesto que son factores modificables, y eso sí que hay que corregirlos antes de incluir al paciente en lista. Tabaquismo activo debe eliminarse, es decir, el paciente debe tener un abandono del tabaco. Y en cuanto a la obesidad, los IMCs por debajo de 30, porque sí que sabemos que con IMCs elevados las complicaciones postquirúrgicas son muy elevadas. ¿Y cuándo remitir al paciente para valoración? Pues volvemos a lo mismo, cuanto antes mejor. Con filtrados por debajo de 30 podría ya remitirse a la unidad de trasplante para hacer una evaluación precoz, porque como ya hemos dicho, pues estos pacientes en los estadios finales de la enfermedad renal se evolucionan muy rápido debido a esa albuminuria que tienen, y con lo cual debemos actuar cuanto antes, ¿vale? Para tener al paciente evaluado y, si es posible, como en cualquier paciente que va al trasplante, incluirlos prediálisis. Son pacientes, además, que por sus características y por su preferencia en la lista de espera se van a trasplantar relativamente pronto, siempre y cuando no tengan otro tipo de contraindicaciones o algún otro tipo de factores, como pueden ser anticuerpos anti-HLA o algún otro tipo de elementos que retrasen su inclusión en lista, pero son pacientes que se van a incluir, vamos a incluirlos lo más rápido posible y además se van a trasplantar pronto, ¿vale? Y en la evaluación del trasplante del receptor del trasplante de páncreas simultáneo, pues hay que tener en cuenta una serie de factores que quizás son algo distintos al trasplante renal. El primero de ellos es un abordaje multidisciplinar, como ahora veremos. Están implicados muchos servicios y muchos especialistas en la evaluación de este paciente. En el estudio pretrasplante es muy similar al del trasplante renal, pero va haciendo hincapié en algunos aspectos. ¿Dónde hacemos una evaluación más exhaustiva? Pues en la primera parte, en la evaluación de la retinopatía por el servicio de oftalmología. También hay una evaluación neurológica un poco más detallada, sobre todo para valorar si existe afectación neuropática vesical en la vejiga neurógena. Hay una evaluación también de la neuropatía motora y autonómica en el paciente en el electromiograma.
una evaluación endocrina también por parte del especialista por endocrinología y, por supuesto, una evaluación vascular, ya sea con angiotac o con angioresonancia. Estos pacientes deben tener todos una evaluación vascular con prueba de imagen de este tipo. Sabemos que en pacientes jóvenes para trasplante renal podemos utilizar una ecodoppler autoilíaca y con eso podríamos estar tranquilos, pero en estos pacientes hay que hacer una evaluación vascular con angiotac o angioresonancia. Y aquellos que han tenido antecedentes de ACV, por supuesto, un ecodoppler carotídeo. Y, por supuesto, también la evaluación quirúrgica del equipo que va a hacer el trasplante de páncreas también es condición sine qua non. Y ahora vamos a un poco el meollo más importante en la evaluación de este tipo de pacientes, de la evaluación de la cardiopatía isquémica, puesto que estos pacientes los dividimos en dos grupos, aquellos que han tenido historia de angina o de infartos previos, que irán directamente a una coronariografía, o aquellos pacientes que no han tenido el evento cardiovascular previo y, por lo tanto, estos van a tener todos un test de esfuerzo de cualquier tipo, ya pueda ser cicloergometría, codobuta, la que el hospital realice, no importa, pero tiene que tener un test de esfuerzo. Si este test de esfuerzo es normal, podemos ir al trasplante de páncreas-riñón. Si el test de esfuerzo es patológico, iremos también a la coronariografía. Y dentro del cateterismo, si la lesión es adecuada para revascularizar y esta se revasculariza con éxito, podremos ir al trasplante. Y si no tiene éxito o bien la lesión no puede revascularizarse, iremos a un tratamiento médico y no podremos trasplantar de páncreas-riñón. En ese caso, podemos valorar el trasplante renal aislado. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta también en el trasplante páncreas-riñón que lo diferencian un poquito del trasplante renal? Bueno, pues el tiempo de isquemia es más corto, debido principalmente al tiempo de isquemia del páncreas, que es un máximo de 6-8 horas. Este tiempo de isquemia más corto va a favorecernos porque vamos a tener una función renal más rápida. Además, estos pacientes reciben órganos de donantes jóvenes, con lo cual la función primaria del injerto en ausencia de trombosis pues va a ser más rápida. Son cirugías más complejas, unas 6-7 horas de cirugía completa, con una laparotomía media importante, con la ocupación o la cirugía sobre las dos fosas ilíacas, tanto la derecha para el páncreas como la zona izquierda para el riñón, con una doble sutura vascular, ya sea en la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, con una sutura también a nivel intestinal. Quiero decir, es una cirugía muy, muy laboriosa que va a repercutir en el post-trasplante en una mayor complejidad y una mayor aparición de posibles complicaciones, ya sean hemorrágicas, ya sean fístulas pancreáticas, ya sean pancreatitis del injerto, ya sea cualquier otro tipo de complicación, pero son pacientes que van a tener una cirugía muy compleja y un postoperatorio bastante complicado. A nivel de inmunosupresión podemos utilizar el mismo esquema que utilizamos en el trasplante renal. A nivel de profilaxis antibiótica utilizamos el vanciclovir y el Septrin como habitualmente se utiliza, pero en estos casos, y al menos en nuestro hospital, utilizamos también fluconazol durante el primer mes como profilaxis antifúngica. Y todos los pacientes van a llevar antiagregación de por vida. Y cuando hablo de elevada complejidad del manejo post-trasplante, me refiero principalmente a que son pacientes que, además de su neuropatía, además de su retinopatía, además de su afectación micro-macrovascular, tienen también una cosa que llamamos también gastropatía diabética y otro tipo de complicaciones que hacen el postoperatorio muy, muy complicado, que en muchos casos deben llevar nutriciones enterales, nutriciones parenterales durante varios días, puesto que toleran muy mal la medicación oral y pues nos cuesta a veces ajustar bien los niveles, ajustar bien la inmunosupresión. Además de las posibles complicaciones quirúrgicas que van a tener, como ya he comentado, que en muchos casos las van a tener y hay que ser muy, muy, muy precoz y muy activo en esa reintervención o ese manejo, porque los pacientes se complican mucho. A pesar de todo, voy a presentaros unos resultados de un par de estudios que los resultados son muy buenos. Este estudio es el EFISPAN, es un estudio realizado a nivel multicéntrico, epidemiológico, retrospectivo, en el que se incluyeron pacientes desde 2008 a 2012, con un seguimiento hasta 2015, de pacientes trasplantados páncreas-riñón. Había unos 300 pacientes y, como podéis ver, se evaluó la supervivencia del paciente, la supervivencia del injerto pancreático y la supervivencia del trasplante renal. Y los resultados son muy buenos. La supervivencia del paciente a los 12 meses, 3 años y 5 años fue del 98, 96 y 94% respectivamente. La supervivencia del injerto de páncreas es algo menor, puesto que el páncreas es más sensible a toda la cirugía y, bueno, tenemos más casos de trombosis o de fallo primario del injerto, de pancreatitis o fístula pancreática que a veces obligan a la extracción del páncreas.
y en estos casos también la supervivencia no está nada mal. 12 meses, 3 años, 5 años fue del 87, 84 y 83%. Y la supervivencia del injerto renal pues es muy buena. A los 5 años era del 91%. Así que podemos decir que en este estudio pues demuestra que los resultados son muy buenos en este tipo de trasplante. Y este otro estudio es un estudio realizado el 12 de octubre, también retrospectivo, en el que analizan desde 1995 todos los trasplantes de páncreas que han realizado, unos 200, hasta 2018, y también evalúan los trasplantes páncreas-riñón que están dentro de esos trasplantes de páncreas. De los 200 que evalúan, unos 175 son de trasplante simultáneo páncreas-riñón. Y como veis, también las tablas de supervivencia son muy buenas. A los 5 años el 92%, la supervivencia del paciente, y a los 5 años el 72% del injerto pancreático. Como podéis ver, la supervivencia del injerto pancreático es algo peor que en el estudio previo, pero incluye pacientes también trasplantados en las primeras épocas, con lo cual se asume pues, que la cirugía ha ido avanzando y ha ido mejorando con mejores resultados. Volvemos a la pregunta de por qué cuanto antes mejor. Pues bueno, vamos dando un poco las respuestas a esta pregunta, y es que los resultados del trasplante páncreas-riñón son muy buenos, con tasas de supervivencia 5 años superiores al 90%. Debemos tener en cuenta la comorbilidad de estos pacientes y la morbimortalidad, que es muy elevada debido al riesgo cardiovascular que presentan. De manera que los pacientes con trasplante páncreas-riñón simultáneo tienen un riesgo de mortalidad 3 veces menor que aquellos que permanecen en la lista de espera, con una mortalidad del 31% de los pacientes que están en lista frente al 12% que se trasplanta. Son unos datos bastante importantes. Y volviendo al cuanto antes pero mejor, pues bueno, presento este estudio que es de 2022. Es un estudio bastante curioso en el que se analizan 268 pacientes con trasplante páncreas-riñón simultáneo y un seguimiento a 10 años, ¿no? Y lo que quieren ver es el impacto que tiene el trasplante en el riesgo cardiovascular del paciente con diabetes tipo 1. Utilizan una herramienta de predicción de incidencia de evento cardiovascular en la que a través de unos ítems pues te calcula cuál sería la incidencia esperada de un evento cardiovascular a 5 y 10 años en un paciente diabético tipo 1 con enfermedad renal crónica diabética. Si a cualquiera de los nefrólogos le preguntamos si les sorprendería que un paciente con enfermedad renal crónica diabética y diabetes tipo 1 tuviera un evento cardiovascular mayor a 5 o 10 años del 31 o 50% respectivamente, pues creo que a nadie le sorprendería y todo el mundo entendería que es esperable debido al elevado riesgo cardiovascular de estos pacientes. Pero lo que ven es que la incidencia real, cuando a estos pacientes los trasplantan, es que esta incidencia disminuye al 9 y al 16%. Con lo cual hay una gran mejoría y se mejora muchísimo la supervivencia de estos pacientes y sobre todo la incidencia de estos eventos cardiovasculares con el trasplante de páncreas-riñón siempre y cuando funcione correctamente. Incluso ellos evalúan que el fracaso del injerto de páncreas y renal actúan como factores de riesgo independientes para el desarrollo de este tipo de eventos una vez ya se ha hecho el trasplante. Si una vez hecho el trasplante perdemos uno de los dos injertos, aumenta el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Como curiosidad también quería comentaros que nosotros en nuestra casuística hemos tenido 5 pacientes trasplantados con trasplante páncreas-riñón simultáneo que han tenido un cuadro de gestación a término, con una edad media de unos 40 años, una función renal normal y sin proteinuria previa a la gestación, y teniendo en cuenta que son pacientes con elevado riesgo y además con mucho daño vascular que podría desarrollar pues, preeclampsias, abortos, etcétera. Bueno, pues tenemos todas las gestaciones con a término por cesárea, porque intentamos adelantar siempre un poco la gestación, porque el parto, sobre todo para evitarnos ese último mes, que siempre puede haber un riesgo mayor de preeclampsia. Una de ellas presentó una preeclampsia, pero fue leve y se solucionó rápidamente con la cesárea. Y el resto todas han tenido una función renal y proteinuria tras la gestación sin cambios, es decir, normales, a excepción de una paciente que al año y medio de la gestación y el parto, ha presentado un leve deterioro de función renal y está pendiente de hacer una biopsia. Pero bueno, los resultados también son muy buenos y es bueno saber que estas pacientes también pueden beneficiarse de la gestación en el páncreas-riñón y va muy bien, la verdad que estamos muy contentos con estos resultados. Por último, hablando de conclusiones, quería deciros pues, que eso es. El trasplante de páncreas-riñón simultáneo es el tratamiento de elección de la diabetes tipo 1 con enfermedad crónica diabética. Eso tiene que quedarnos claro, puesto que consigue un estado glucémico del paciente y conseguimos controlar de forma perfecta las glucemias, y esto va a mejorar, incluso a revertir parcialmente, estas complicaciones macro y microvasculares de la diabetes tipo 1.
Esto se traduce en una supervivencia del paciente, una mejor supervivencia del paciente, con tasas de supervivencia del injerto muy buenas. Por supuesto, hay una mayor tasa de complicaciones quirúrgicas y elevado riesgo cardiovascular post-trasplante, lo hemos hablado, son cirugías muy importantes, 6-7 horas de cirugía, mucho riesgo de sangrado, mucho riesgo de complicaciones del injerto, pero cuando van bien, van muy bien. La verdad es que ese es un poco el mensaje. Y en este caso es muy importante la evaluación pretrasplante. Como habéis visto, hacemos mucho hincapié en la evaluación vascular y cardiovascular, puesto que es lo que nos puede contraindicar este trasplante y es de lo que además se nos van a morir estos pacientes principalmente, de esto y de infecciones. Por supuesto, el abordaje multidisciplinar es muy importante, hay que hacer un estudio y una evaluación conjunta con todos los servicios. Y vuelvo a insistir, cuanto antes mejor. Una remisión precoz en la unidad de trasplante permite una evaluación precoz del paciente, una evaluación perfecta del paciente de cara a su inclusión en lista y, como siempre, intentamos buscar una inclusión prediálisis y un trasplante prediálisis, que sería el objetivo final y es lo que mejor y mejores resultados da. Y nada, gracias. Muchas gracias por todo y esto es la sesión. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, además, para hacerlo en un tiempo perfecto. Y mientras esperamos unas preguntas entre los oyentes, yo quería hacerte una. Y has hablado y has dicho que a veces también se plantea individualizando la posibilidad de un trasplante renopancreático en pacientes que no sean diabéticos tipo 1. No sé si te refieres, por ejemplo, puede ser un diabetes LADA. ¿Cuál podría ser un candidato no diabético tipo 1? En cualquier tipo de diabetes tipo 2 podría llegar a plantearse. Lo que pasa es que en nuestro hospital no es algo que habitualmente hagamos. En nuestro servicio de endocrinología es muy partidario de que la diabetes tipo 2 se puede llegar a controlar muy bien con los fármacos nuevos que tenemos ahora, con todo el arsenal terapéutico que tenemos ahora. Y son casos muy seleccionados, nosotros no tenemos ningún caso, de hecho. Y es verdad que son casos muy seleccionados. Cuando tú lo revisas por ahí, sí que es verdad que hablan de algunos casos de diabetes tipo 2 con enfermedad renal crónica diabética, pero sin mucha afectación cardiovascular, puesto que la diabetes tipo 2 habitualmente, para que genere una enfermedad renal crónica diabética de menos de 55 años, tiene que ser una diabetes bastante severa y bastante de muy difícil control. Y en esos casos seleccionados podría realizarse, pero nosotros no tenemos experiencia en ello y es verdad que cuando hablo con los endocrinólogos de nuestro hospital, ellos no son partidarios de hacerlo porque piensan que los tratamientos que tienen para la diabetes tipo 2 son suficientes para conseguir controlar bien esa diabetes. Y la otra pregunta que quería hacerte es, has hablado que en el protocolo de prevención de riesgo de infecciones utilizáis fluconazol el primer mes. Esto imagino porque habéis visto por el tipo de cirugías un perfil diferente de riesgo de infección en estos pacientes. Y sobre todo por el ser diabéticos, la presencia, por ejemplo, de cándida o de infecciones fúngicas que están incrementadas también porque tienen una permanencia mayor en las unidades de reanimación. Son pacientes que pueden permanecer en la unidad de reanimación de 4 a 5 o a 7 días, si hay reintervenciones, incluso más tiempo. ¿Vale? Entonces, pues intentamos cubrirlos lo más posible con profilaxis antibiótica y antifúngica, puesto que son pacientes de elevado riesgo y con inmunosupresión. Jordi, soy José Igor. Enhorabuena, ha estado fantástica la revisión. A mí me parece, el problema es que cuando tú sabes que cuando no se hacen los protocolos en un mismo centro, pues no existe, hay que conectar, hay que hablar. Entonces, por ejemplo, has dicho de enviar precoz. Desde el punto de vista logístico, yo creo que es importante que todos los centros planifiquemos y planteemos el doble trasplante de riñón y páncreas de todos los diabetes tipo 1 con los criterios que tú has comentado, pero a nivel logístico, tenga un paciente con 20 de filtrado diabetes tipo 1, ¿qué es lo que hacemos? ¿Enviamos al paciente enviamos al paciente así directamente? Y entonces vosotros, porque quizá es mejor que empecéis vosotros a hacer el protocolo con 20 filtrado. Efectivamente. En muchos casos, de hecho, a veces me comentan, porque utilizamos el correo mucho para comunicarnos, me comentan casos de, mira, tengo este paciente diabético tipo 1 con enfermedad renal crónica estadio 4, yo digo, mándamelo ya. O sea, mándalo ya porque son pacientes que además, en muchos casos preferimos hacer el protocolo en nuestro hospital porque tenemos las imágenes para evaluar a nivel cardiovascular cómo está el paciente, hablamos con los cardiólogos si hace falta para hacer prueba de esfuerzo, para hacer cardioangiografía y además son pacientes que nos surge meterlos en lista. Tenemos muy pocos pacientes en lista. A veces también nos pinchan un poquito los cirujanos, ¿no? Nos dicen, oye,
meted pacientes, que no tenemos pacientes grupo A, por ejemplo, no tenemos pacientes grupo B, entonces nos dicen meted porque a veces tenemos donantes y tenemos que mandar el páncreas fuera porque no tenemos un receptor. Entonces sí que es verdad que en esos casos yo prefiero que nos lo enviéis con filtrado menos de 30 cuando veamos que hay una progresión de la enfermedad renal debido a la diabetes, se envía al paciente, nosotros hacemos la evaluación y se incluye en lista. Muy bien. Una pregunta que viene de los asistentes, Beatriz Díez Ojea, del Hospital Torrevieja, pregunta efectivamente cuál es un filtrado glomerular medio en pacientes donde se realiza el trasplante de forma preemptiva, más o menos. Bueno, intentamos que sea pues, entre 20 y 15, podemos tener ya la posibilidad de trasplantarlo, sí. Y la otra pregunta que siempre hacía Beatriz, el tema de la antiagregación de por vida, ¿es por el riesgo cardiovascular del paciente o por la complicación, por el riesgo de trombosis de la... Trombosis de páncreas, sí. Y eso solo de por vida, ¿no? Bueno, yo siempre digo mientras dure el trasplante, ¿no? Hasta que dure el trasplante. Efectivamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Jordi, muchas gracias. Muchas gracias. Y lo digo porque era una sesión que efectivamente nos interesaba mucho poder oír. Y agradezco a todos los asistentes y también recuerdo a todos que NephroTalk finaliza este año. Sí que se volverá con una cuarta edición a partir de octubre, perdonáis, a partir de octubre, que será a cargo del Hospital de Alcoy. Así que muchas gracias, agradecer todo lo que han participado y como siempre estimular los demás a aportar aquí su revisión, sus conocimientos para poderla compartir con todos los demás. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.